Muy buenos días, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 278. El tema de nuestro devocional se llama Una actitud de gratitud. Jean Smith me contó su historia, tenía unos 65 años y provenía de Cumbrae, en Gales. Estaba ciega desde hacía 16 años. Tenía un bastón blanco y una perra guía llamada Tina. Una infección había consumido sus retinas y los cristalinos tras sus ojos, los cuales no podían ser reemplazados. Constantemente tenía dolor. Jean asistió a un curso alfa local. Pasaron un día fuera para concentrarse en la persona del Espíritu Santo. Durante ese tiempo el dolor no estuvo presente. Después asistió a la iglesia al domingo siguiente para dar gracias a Dios y el ministro la ungió con aceite. Al limpiarse los restos del aceite, de repente pudo ver el altar de comunión. Dios había sanado milagrosamente a Jean. Hacía 16 años que no veía a su esposo y se sorprendió de lo blanca que estaba su barba. Jean no había visto nunca a su nuera. Su nieto de 6 años y medio solía guiarla para que no se mojara los pies con los charcos. El niño le dijo: ¿Quién hizo esto, abuelita? Ella le respondió: Jesús me sanó. Espero que le des gracias, abuelita. Nunca cesaré de darle gracias, respondió. Ayer leímos las palabras de ánimo de Pablo. En toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y den gracias. Se puede leer en Filipenses 4:6. Hoy le vemos llevando a la práctica sus propias instrucciones. Como Jean, Pablo también estaba constantemente dándole gracias a Dios. Tenía una actitud de gratitud. La alabanza es dar gloria a Dios por ser quien es. La acción de gracia es dar gloria a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Debemos ver toda nuestra vida bajo esta óptica. Como vemos en los pasajes de hoy, el mundo en definitiva puede dividirse en dos categorías: aquellos que reconocen a Dios y le dan gracias y aquellos que no lo hacen. ¿Cómo puedes hacer para cultivar una actitud de gratitud? Vamos a estar leyendo Salmos capítulo 116, versos del 12 al 19. Te la voy a estar leyendo en la NBI, en la Nueva Versión Internacional. Salmo 116, verso 12. ¿Cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? Tan solo brindando con la copa de salvación e invocando el nombre del Señor. Tan solo cumpliendo mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Yo, Señor, soy tu siervo, soy siervo tuyo, hijo de tu sierva. Tú has roto mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de gratitud e invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Punto 1. Ofrece públicamente un sacrificio de acción de gracias. No basta con dar gracias a Dios en la privacidad de nuestra casa. Hay algo significativo en reunirse juntos y dar gracias a Dios públicamente en presencia de todo su pueblo. Se puede leer en el verso 14. En palabras del mensaje, el salmista se hace esta pregunta retórica: ¿qué puedo dar en respuesta a las bendiciones que Dios ha derramado sobre mí? Se puede leer en el verso 12 en la versión El Mensaje. Dios ha sido tan bueno con él, se siente agradecido porque su futuro está seguro, porque cuando llegan a las puertas de la muerte, Dios acoge a los que lo aman. Se puede apreciar en el verso 15 en la versión El Mensaje. Da gracias por lo que Dios ha hecho en el pasado, declarando: tú has roto mis cadenas. Se pudo leer en el verso 16. A veces la acción de gracias es fácil, otras es más bien un sacrificio.
Se pudo leer en el verso 17. San Juan de Ávila en el 1500 y en 1569 escribió: un acto de acción de gracias cuando las cosas van mal vale más que 1000 gracias cuando las cosas van al gusto de nuestra complacencia. Tremenda palabra, ¿no? El salmista dice: te ofreceré un sacrificio de gratitud e invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Se pudo leer en los versos del 17 al 19. Aleluya, es una de las pocas palabras hebreas que han pasado a formar parte de nuestro lenguaje y es una llamada a alabar a Dios. Aleluya. El salmista recuerda su angustia en los versos del 1 al 4, así como la misericordia de Dios en los versos del 5 al 11, para ahora terminar con gran gratitud en los versos del 12 al 19. Acompáñame a hacer una oración. Señor, ¿cómo podré jamás agradecerte lo suficiente? Gracias porque me has salvado, por toda tu bondad conmigo. Te daré gracias en la casa del Señor. Amén. Acompáñame a leer Colosenses capítulo 1, versos del 1 al 23. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los fieles creyentes en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Siempre que oramos por ustedes damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los creyentes, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya ha sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado a ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar frutos en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría. Darán gracias al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. En el verso 15, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito sobre toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por sus actitudes y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien
cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Aleluya. Punto 2. Da gracias continuamente a Dios. Incluso en las sociedades secularizadas de hoy en día, la mayoría de la gente reconocería que Jesús fue una gran figura histórica. Puede que lo equiparen a Moisés, Buda, Sócrates y otros grandes líderes religiosos, pero ¿acaso Jesús es el único y universal Salvador del mundo? Esta pregunta era tanto objeto de debate en el siglo I como lo es ahora en el siglo XXI. Para aquellos que vivían en Colosas había ciertas fuerzas de la naturaleza que estaban al mismo nivel que Jesús. En su carta, Pablo declara con gran humildad y delicadeza que Jesús es el único y universal Salvador del mundo, quien merece nuestra alabanza, adoración y acción de gracias. Es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Se pudo leer en el verso 3. Al orar por los colosenses, da gracias a Dios por la fe de ellos y el amor que emana de la esperanza que les aguarda en el cielo. Se pudo leer en el verso 5. Ora para que ellos en respuesta estén agradecidos a Dios. En los versículos 9, 12, resume las maneras en las que ora para que la fe de ellos se desarrolle, pidiendo para ellos sabiduría y comprensión espiritual, fecundidad y conocimiento de Dios, así como perseverancia con paciencia. La lista va acrecentándose en un increscendo en el que cada cualidad es el fundamento de la siguiente, acabando con una nota final dando gracias con alegría al Padre. Se pudo leer en los versos 12. Pablo está orando para que den gracias al Padre por transferirlos del dominio de la oscuridad al reino de la luz, por su redención y el perdón de los pecados. Se pudo apreciar en los versos del 13 al 14. Él nos libró del dominio de la oscuridad, nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención en el perdón de pecados. Se pudo apreciar en los versos del 13 al 14. Aquel a quien debe dar gracias es la imagen de Dios invisible. En el verso 15 se pudo leer. Vemos, o como dice el mensaje, vemos a este Hijo y vemos al Dios que no se puede ver. En el verso 15, en la versión El Mensaje, se puede leer. Jesús es aquel por medio de quien todas las cosas fueron creadas. Todo fue creado por Jesús y para Jesús. Todo empezó en Él y tiene su propósito en Él. Se puede leer en el verso 16 en la versión El Mensaje. Jesús es la cabeza de la iglesia. Se pudo leer en el verso 18. Toda la plenitud de Dios reside en Él. Se pudo leer en el verso 19. Jesús ha hecho la paz con Dios mediante la sangre que derramó en la cruz. Se pudo leer en el verso 20. Te ha reconciliado con Dios. En el verso 22, la parte A, se pudo leer. Ahora eres santo a sus ojos, sin tacha y libre de toda acusación. Se pudo leer en el verso 22, la parte B. Este es el evangelio por el que damos gracias. Jesús es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Se pudo leer, se puede apreciar en los versos del 18 al 20. Acompáñame a orar. Señor Jesús, gracias por tu paz y reconciliación con Dios, por medio de la sangre derramada en la cruz por mí. Gracias por darme el inmenso privilegio de proclamar este evangelio y ver cómo otras personas son liberadas. Amén. Vamos a estar leyendo Jeremías del capítulo 7 hasta el capítulo 9. Jeremías capítulo 7 desde el verso 30 en adelante. La gente de Judá ha hecho el mal que yo detesto, afirma el Señor. Ha profanado la casa que lleva mi nombre al colocar allí sus ídolos abominables. Además,
Construyeron los altares paganos de Tofet en el valle de Ben Hinnom para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, cosas que jamás ordené ni me pasó siquiera por la mente. Por eso llegarán días, afirma el Señor, cuando ya no lo llamarán más Tofet ni valle de Ben Hinnom, sino valle de la matanza. Y a falta de otro lugar, en Tofet enterrarán a sus muertos. Los cadáveres de este pueblo servirán de comida a las aves del cielo y a los animales de la tierra, y no habrá quien los espante. Haré que en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén se apaguen los gritos de alegría, las voces de júbilo y los cánticos del novio y de la novia, porque esta tierra quedará desolada. Jeremías capítulo 8, versos del 1 en adelante. En aquel tiempo, afirma el Señor, se exhumarán de sus sepulcros los huesos de los reyes y de los oficiales de Judá, de los sacerdotes, de los profetas y de los habitantes de Jerusalén. Quedarán expuestos al sol, a la luna y a todas las estrellas del cielo. A los que ellos amaron, sirvieron, consultaron y adoraron. No los recogerán ni los enterrarán, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. En todos los lugares por donde yo dispersé a los sobrevivientes de esta nación malvada, los que hayan quedado preferirán la muerte a la vida, afirma el Señor de los ejércitos. Pecado y castigo, verso 4. Cuando los hombres caen, ¿acaso no se levantan? Cuando uno se desvía, ¿acaso no vuelven al camino? ¿Por qué entonces este pueblo se ha desviado? ¿Por qué persiste Jerusalén en su apostasía? Se aferran al engaño y no quieren volver a mí. He escuchado con suma atención para ver si alguien habla con rectitud, pero nadie se arrepiente de su maldad. Nadie reconoce el mal que ha hecho. Todo sigue su loca carrera. Como caballos desbocados en combate, aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones. La tórtola, la golondrina y la grulla saben cuándo deben emigrar, pero mi pueblo no conoce las exigencias del Señor. ¿Cómo se atreven a decir, somos sabios, la ley del Señor nos apoya? Si la pluma engañosa de los escribas la ha falsificado, los sabios serán avergonzados, serán atrapados y abatidos. Si han rechazado la palabra del Señor, ¿qué sabiduría pueden tener? Por eso entregaré a sus mujeres a otros hombres y sus campos a otros dueños, porque desde el más pequeño hasta el más grande, todo codician ganancias injustas. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Curan por encima la herida de mi pueblo y les desean paz, cuando en realidad no hay paz. ¿Acaso se han avergonzado de la abominación que han cometido? No se han avergonzado de nada y ni siquiera saben lo que es la vergüenza. Por eso caerán con los que caigan. Cuando los castigue, serán derribados, dice el Señor. Voy a arrancarlos por completo, afirma el Señor. No encuentro uvas en la viña, ni hay higos en la higuera. Sus hojas están marchitas. Voy pues a quitarles lo que les he dado. ¿Qué hacemos aquí sentados? Vengan y vámonos juntos a las ciudades fortificadas para morir allí. El Señor nuestro Dios nos está destruyendo. Nos ha dado a beber agua envenenada, porque hemos pecado contra Él. Esperábamos paz, pero no llegó nada bueno. Esperábamos un tiempo de salud, pero solo nos llegó el terror. Desde Dan se escucha el resoplar de sus caballos. Cuando relinchan sus corceles, tiembla toda la tierra. Vienen a devorarse el país y todo lo que hay en él, la ciudad y todos sus habitantes. Verso 17. Miren, estoy lanzando contra ustedes serpientes venenosas que los morderán, y contra ellas no hay encantamiento, afirma el Señor. La aflicción me abruma, mi corazón desfallece. El clamor de mi pueblo se levanta y viene de una tierra lejana. ¿Acaso no está el Señor en Sión?
¿No está allí su rey? ¿Por qué me provocan con sus ídolos, con sus dioses inútiles y extraños? Pasó la cosecha, se acabó el verano y nosotros no hemos sido salvados. Por la herida de mi pueblo estoy herido, estoy de luto, el terror se apoderó de mí. No queda bálsamo en Galat, no queda allí médico alguno. ¿Por qué no se ha restaurado la salud de mi pueblo? Jeremías capítulo 9, versos del 1 en adelante. Ojalá mi cabeza fuera un manantial y mis ojos una fuente de lágrimas, para llorar de día y de noche por los muertos de mi pueblo. Ojalá tuviera yo en el desierto una posada junto al camino, abandonaría a mi pueblo y me alejaría de ellos, porque todos ellos son adúlteros, son una banda de traidores. Tensan su lengua como un arco en el país, prevalece la mentira, no la verdad, porque van de mal en peor y a mí no me conocen, afirma el Señor. Cuídese cada uno de su amigo, no confíe ni siquiera en el hermano, porque todo hermano engaña y todo amigo calumnia. Se engañan unos a otros, no se hablan con la verdad, han enseñado a sus lenguas a mentir y pecan hasta el cansancio. Tú, Jeremías, vives en medio de engañadores, que por su engaño no quieren reconocerme, afirma el Señor. Por eso, así dice el Señor de los ejércitos, voy a refinarlos, a ponerlos a prueba. ¿Qué más puedo hacer con mi pueblo? Su lengua es una flecha mortífera, su boca solo sabe engañar. Hablan cordialmente con sus amigos, mientras en su interior le tienden una trampa. ¿Y no los he de castigar por esto? ¿Acaso no he de vengarme de semejante nación? Afirma el Señor. Lloraré y gemiré por los montes, me lamentaré por los prados del desierto, porque están desolados y ya nadie los transita, ni se escuchan los mugidos del ganado. Desde las aves del cielo hasta los animales del campo, todos han huido. Convertiré a Jerusalén en un montón de ruinas, en una guarida de chacales. Convertiré en ruinas las ciudades de Judá, las dejaré sin habitantes. ¿Quién es tan sabio como para entender esto? ¿A quién habló el Señor para que lo anuncie? Porque está arruinado el país, desolado como un desierto. ¿Por qué? Por el que nadie pasa. El Señor dice, por ellos abandonaron la ley que yo les entregué. No me obedecieron ni vivieron conforme a ella. Siguieron la terquedad de su corazón. Se fueron tras los Baales como les había enseñado sus antepasados. Por eso, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a este pueblo le daré a comer alimentos amargos y beber agua envenenada. Los dispersaré entre naciones que ni ellos ni sus antepasados conocieron. Los perseguiré con espada hasta aniquilarlos. Aleluya. Punto 3. Guárdate de olvidarte de dar gracias. Las palabras de Pablo en Romanos 1 podrían ser el resumen de este pasaje. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Se puede leer en Romanos capítulo 1, verso 21. En Jeremías vemos la advertencia de Dios a su pueblo acerca de su juicio. Habían hecho el mal a los ojos del Señor. En Jeremías 7:30 se puede leer. Y se aferran al engaño y no quieren volver a mí. Nadie se arrepiente de sus maldades. Nadie reconoce el mal que ha hecho. Se puede apreciar en el capítulo 8, versos del 5 al 6. No se han avergonzado de nada y ni siquiera saben lo que es la vergüenza. En el verso 12 se pudo leer, porque van de mal en peor y a mí no me conocen. Se pudo apreciar en el capítulo 9, verso 3. Por su engaño no quieren reconocerme. En el verso 6 se pudo leer, su lengua es una flecha mortífera, su boca solo sabe engañar. Hablan cordialmente con su amigo mientras en su interior
le tienden una trampa. Se pudo leer en el verso 8. En la raíz de su pecado estaba el no haber reconocido a Dios y no haberle dado gracias. Ellos no quieren reconocerme. En el verso 6 se pudo leer: Dios les había dado muchísimo, pero no lo reconocieron ni le dieron gracias por lo recibido. Por lo tanto, les dice: voy pues a quitarles lo que les he dado. En el capítulo 8, verso 13, en la parte D se pudo leer: cuando quiero cosechar, no encuentro uvas a la viña, ni hay higos en la higuera. Se pudo leer en el verso 13. Este juicio es muy doloroso para Jeremías. No queda bálsamo en Galat, no queda allí médico alguno. ¿Por qué no se ha restaurado la salud de mi pueblo? En los versos del 21 al 22 se pudo leer. Todos nuestros pasajes de hoy nos llaman a dar gracias y alabar a Dios. Así que obtenemos nuestros pensamientos y oraciones de las palabras del ritual de uno de los servicios de comunión anglicanos. Oremos. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darle gracias y alabarlo. En verdad es justo. Es nuestro deber y gozo darte gracias y alabarlo en todo tiempo y lugar. Padre Santo, Rey Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, así con los ángeles y los arcángeles y en compañía de todo el cielo, proclamamos tu gran y glorioso nombre, alabándote por siempre y diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Amén. La pastora Pipa añade en el Salmo 116:15: mucho valor tienen a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Saber que Dios conoce y nos cuida a cada uno nos reconforta ante las noticias terribles de tantos asesinatos que están ocurriendo en Siria y en otro lugar. Recordemos que este devocional ha sido escrito por los pastores Nicky y Pipa Gumbel de la iglesia HTB en Londres, y esta es la que le da su voz a este devocional, Ingrid Flores. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.